país, dos sistemas. Esta es la consigna bajo la que China aceptó que un territorio capitalista como Hong Kong entrase dentro de su país. Desde 1997, este pequeño territorio tiene un estatus especial dentro de la República China, con algunas competencias que no poseen otros territorios. Una de estas competencias, tanto de ellos como de Macao, que es una antigua ciudad portuguesa que pertenece a China, tienen selección de fútbol que, por cierto, se ha clasificado para la Copa Asia de 2024. Vamos con Hong Kong y su selección. Si hay algo que caracteriza a los chinos y su cultura es su pragmatismo. Su manera de pensar está muy orientada a aprovechar lo mejor posible todos los recursos que ellos poseen. De esta manera se encontraron con que en 1997 expiraba el contrato de cesión de 99 años de Hong Kong que se había concedido a Gran Bretaña en 1898 y había que ver qué iban a hacer con un territorio tan diferente al resto de China. En este siglo de dominación, los británicos habían creado una ciudad donde el comercio y los bancos tienen un peso muy importante. Era un centro financiero donde muchas personas de todo el mundo, de Asia, de Europa, incluso de América, se acercaban para hacer negocios. Además, su situación en el mundo hacía que fuese como una especie de avanzadilla británica cerca de China, de Japón y de otros países que estaban emergiendo en ese momento dentro del continente asiático. Por tanto, era un caramelo muy goloso como para que China lo desaprovechase. A partir de 1997, Deng Xiaoping, quizás uno de los hombres más importantes de las últimas décadas, viendo la evolución que ha tenido la economía china, dio un estatus diferente a Hong Kong que permitía que siguiesen con su modo de vida más occidental y, por supuesto, con todos estos negocios que tenían y a los que China podría echar una mano. No es el único territorio al que se le concedió este estatus especial, ya que en 1999 se hizo lo mismo con Macao, que básicamente es ahora mismo un casino gigante. Tíbet también intentó lo mismo a través del Dalai Lama, pero no consiguieron nada. Pero la historia de Hong Kong, al margen de China, no comienza en 1898, sino medio siglo antes, cuando Gran Bretaña consiguió que China les cediese un puerto a través del que tener negocios con el resto de China. En el siglo XIX, Gran Bretaña ganaba mucho dinero exportando opio a China, que estaba teniendo unos problemas de adicción tremendos. Por tanto, el gobierno chino quiso prohibir la importación de opio, chocando con los intereses de los británicos. Este enfrentamiento acabó desembocando en la Primera Guerra del Opio, que duró entre 1839 y 1842, que se saldó con la victoria británica y la imposición del Tratado de Nankín en 1842, que hoy en día el gobierno de China sigue considerando una humillación. En este tratado, entre otras cosas, China tenía que pagar una indemnización por su intención de prohibir la importación de opio y también ceder Hong Kong a Gran Bretaña, entre otras cosas. Así comienza en 1843 la colonia de Hong Kong. En estos algo más de 150 años de colonialismo, Hong Kong comenzó a britanizarse poco a poco y, entre otras cosas, en este tiempo llegó el fútbol antes que a otros puntos de Asia. Todas las semanas llegaba una gran cantidad de barcos desde Gran Bretaña que traían británicos y sus costumbres, tal y como explicamos en el vídeo de Gibraltar. Por tanto, esto explica por qué Hong Kong tuvo un papel muy importante en el fútbol asiático en la primera mitad del siglo XX, cosa que no ha conseguido mantener el resto del tiempo. Ahora mismo hay unos 260.000 británicos en Hong Kong, de los cuales casi la mitad tienen la nacionalidad británica en el extranjero, que es el estatus en el que quedaron estas personas que anteriormente vivían en la colonia británica de Hong Kong, pero que ahora están en territorio chino, pero conservando la nacionalidad británica. Este estatus especial es, digamos, el truco que tienen los británicos para seguir conservando población nacional en un territorio que no es suyo y que ahora mismo pertenece a China. Además, a los propios habitantes de Hong Kong les conviene en muchos casos poseer la nacionalidad británica para tener mayor facilidad para moverse a otros territorios. Después de conocer un poco este pasado británico de Hong Kong, no creo que extrañe mucho decir que su federación tiene más de 100 años. En 1914 se funda la Federación de Fútbol de Hong Kong, que entra además a la FIFA en 1954, mucho antes que otras que hoy en día son bastante más importantes. Son además uno de los 12 fundadores de la Confederación Asiática de Fútbol. De hecho, celebraron en 1956 la primera Copa Asia, en la que quedaron terceros. También fueron
semifinalistas en la Copa Asia de 1964, que a día de hoy siguen siendo sus mayores éxitos a nivel internacional. Después de esta pequeña fase de éxitos, se han tirado 60 años sin pisar una sola Copa Asia y por supuesto no han logrado llegar a ninguna Copa del Mundo. ¿Cuál ha sido la fórmula para lograr este crecimiento que les ha llevado a jugar la Copa Asia de 2024? Pues básicamente es nacionalizar sin ningún tipo de miramiento a los mejores jugadores que pasan por su liga, siendo del continente que sea. La Liga de Hong Kong de fútbol no es muy potente y no está entre las mejores de Asia, pero sí es bastante estable y tiene una inversión de dinero potente para lo que podemos esperar. Suelen exportar no solo jugadores, sino también profesionales, como por ejemplo entrenadores, formadores, que llegan desde países que están en la cúspide del mundo del fútbol, como son Inglaterra o España. Aunque es un territorio pequeño de solo 1.100 kilómetros cuadrados, tiene una población de 7,3 millones de habitantes, que es, por ejemplo, más del doble que Uruguay, por lo que no podemos, pese a su tamaño, incluir dentro de estas micronaciones como por ejemplo las de Gibraltar, San Marino, Liechtenstein, que tienen una población muy baja. Si bien China ha tardado bastante tiempo en abrir las puertas a sus nacionalizados, Hong Kong empezó a hacerlo años. Además de los propios hongkoneses o de los chinos, en ese momento era bastante lógico que muchos de estos británicos nacidos o crecidos en Hong Kong decidiesen representar a esta selección, porque durante la época colonial eran tan hongkoneses los de etnia china como los de etnia británica. Pero más allá de esto hay otros casos que no tienen nada que ver con la evolución histórica de este territorio y que llegan desde otras partes del mundo que no tienen nada que ver con Hong Kong y que llegaron expresamente para jugar al fútbol a esta ciudad de China. Un caso bastante paradigmático es el del Kitchee, que es quizás el mejor equipo de la historia de Hong Kong, que comenzó a traer un montón de españoles desde la década de los 2000. El entrenador Josep Gombau, que previamente había estado en la escuela de fútbol del Barça y que posteriormente entrenaría en Australia, llegando a estar en el cuerpo técnico de la selección sub-23 incluso, trajo desde España a un montón de jugadores, muchos de ellos catalanes, y alguno de ellos incluso llegó a jugar con la selección de Hong Kong. Dani Cancela, Fernando Recio y Jordi Tarrés llegaron a Hong Kong en 2010 junto a otros españoles. En 2017 estos tres jugadores debutaron con la selección de Hong Kong, disputando, en el caso de Dani Cancela, la cantidad de 15 partidos. Sus carreras hasta ese momento no habían sido para nada muy destacadas, sobre todo habían jugado en Segunda B o en Tercera Española, por lo que Hong Kong les acabó dando la oportunidad de jugar a nivel internacional con alguna selección. Por tanto, aquí tenemos una muestra muy importante de esta participación del fútbol español dentro de Hong Kong. Pero lo habitual no era encontrar españoles en la selección de Hong Kong, sino más bien brasileños. Existe una figura dentro del fútbol asiático de un jugador trotamundos que tan pronto le puedes ver en la segunda coreana como en la primera de Indonesia, en Malasia, quizás vayan a Brunei, tengan una oportunidad en Kuwait o acaben jugando en Hong Kong. Hong Kong es una de esas ligas que en muchos casos prefiere conservar a sus jugadores por bastante tiempo y les da facilidades también para asentarse en este territorio. Mientras que otras ligas, como pueden ser simplemente Malasia, Indonesia, hay mucho flujo de jugadores, hay muchos jugadores que permanecen durante 1 o 2 años y buscan oportunidades en otro lugar. Los de Hong Kong prefieren asegurarse la presencia de estos jugadores brasileños o de otras nacionalidades por más tiempo. Dentro de Brasil, el fútbol no solo es algo muy importante a nivel cultural, sino que también es una de las mayores industrias. Hay un montón de agencias que se dedican a mover a futbolistas brasileños a lo largo del mundo, buscando las mejores oportunidades para ellos y el mayor dinero posible para sus agentes. De esta manera, a Hong Kong han ido llegando un montón de brasileños, ya que han visto que es un buen destino donde futbolistas de un nivel bajo puedan ganarse la vida. En los últimos años, la selección de Hong Kong, por ejemplo, ha convocado a muchos brasileños como son el portero Paulo César, los defensas Helio y Tomás Maronesi, los medios Diego Eli y Fernando o el delantero Wellington. Salvo que nos esté escuchando alguien que siga la selección de Hong Kong, dudo que estos nombres os suenen de algo. Ni siquiera si sois brasileños, ya que la carrera de estos futbolistas antes de llegar a Hong Kong ha transcurrido en muchos casos solo entre Serie B y Serie C de Brasil, que son la segunda y tercera división de este país. Además de su escaso nivel, podemos también sacar otros patrones comunes entre estos jugadores, como es el hecho de que en muchos casos debutan con la selección con más de 30 años.
años y más bien cerca de los 40. Y esto se debe a que muchos futbolistas que llegan a Hong Kong no lo hacen con 20 y pocos años, cuando se tienen que labrar una carrera, sino más bien cerca de los 30, cuando lo que buscan no es un gran éxito, no es jugar en una liga muy potente, sino más bien tener la seguridad de que van a poder seguir jugando como futbolistas. El tiempo que ya quiera permanecer el jugador dentro de Hong Kong dependerá de sus propios deseos, de las oportunidades que tenga o del impacto que tenga en la competición, pero desde luego que los clubes de Hong Kong y la Federación de Hong Kong les interesa y están muy interesados en que haya muchos jugadores internacionales en su competición, hasta el punto de que ha recibido críticas por parte de los futbolistas nacionales de que no se les da tantas oportunidades a ellos como a los extranjeros. Además de británicos, de brasileños, el tercer lugar más común desde el que llegan jugadores es África. Hay nigerianos, cameruneses, ganeses que han jugado por la selección de Hong Kong y que comparten un, background con Brasil, es decir, también llegan a Hong Kong buscando mejores oportunidades económicas de lo que por su nivel podían conseguir en otros lugares del mundo. Estos futbolistas, al igual que los brasileños, se acaban estableciendo dentro de Hong Kong, acaban teniendo cierto reconocimiento y la federación les llama para contar con ellos en sus filas. En los últimos años he intentado romper con la política de nacionalización que se había implementado en la década de los 2000 y de los 2010, trayendo ya no solo jugadores meramente nacionales, sino también a miembros de su diáspora que fundamentalmente se sitúan en Inglaterra o en países que anteriormente han sido británicos, como por ejemplo Australia. Por ejemplo, el jugador que fue el héroe de la clasificación para la Copa Asia de 2024 fue el delantero Matt Orr, que es medio hongkonés, medio neozelandés. Por tanto, aunque supongo que seguirán nacionalizando a los mejores futbolistas de su liga, su futuro pasa por llamar a gente como puede ser el lateral derecho del Blackburn Rovers sub-21 Jay Hadow, el centrocampista del Ajax sub-21 Kian Fit-Jim o el delantero del Ingolstadt sub-19 Michael Udebuluthor, que es hijo de un exjugador del Rangers de Hong Kong llamado Cornelius Udebuluthor, que tiene ascendencia nigeriana. Estos tres ejemplos, además de poder ser importantes a nivel deportivo, también son tres buenos ejemplos que muestran las tres patas del fútbol de Hong Kong. En el caso de Jay Hadow es de una familia británica que se estableció en Hong Kong durante la época de la colonia. En el caso de Kian Fit-Jim proviene de una familia que salió de Hong Kong buscando un mejor lugar donde vivir en Europa. De hecho, Fit-Jim ha jugado por las inferiores de Holanda. Hubo bastante gente que abandonó Hong Kong cuando China recuperó este territorio. No sé si es el caso de la familia de este chico que está jugando en la cantera del Ajax, pero hay gran parte de la inmigración que salió de Hong Kong que sucedió en ese momento en el que China recuperó el territorio y hubo gente que por miedo a las represalias huyó del país. Y por último, en el caso de Udebuluthor, es directamente de un futbolista que se fue a jugar a Hong Kong y que tuvo un hijo allí y que por tanto por nacimiento puede jugar por la selección de Hong Kong. Algo que me gusta del fútbol moderno, aunque también tiene una parte negativa, es que gracias a lo globalizado que está el mundo, selecciones pequeñas pueden acceder a futbolistas que de otra manera no podrían, ya sea mediante a la nacionalización o mediante a la convocatoria de futbolistas de su diáspora. Hong Kong aplicó de una manera muy exagerada la nacionalización de futbolistas hasta el punto de convertir su selección en casi un all-star de la liga, pero ha entendido que este modelo no es rentable, no funciona a largo plazo, ya que requiere que todo el rato haya reemplazo de futbolistas y está comenzando a mirar hacia su diáspora. Veremos si en un futuro se acaba convirtiendo en un clásico de las Copas Asia o si consigue encadenar dos Copas Asia seguidas, lo cual sería un éxito enorme. Desde luego que viendo toda la inmigración de Hong Kong que ha habido a lo largo del mundo, seguro que acaban encontrando futbolistas que acaban aceptando jugar por esta ciudad con un estatus especial dentro de China.